Muy buenos días a todos los seguidores en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de este Atlántico para la Gente. Los saludamos hoy lunes 15 de junio del año 2020 en la conmemoración de los primeros 115 años de la creación ejecutiva del Departamento del Atlántico el 15 de junio de 1905. Juan Pablo Mestre, director del Archivo Histórico Departamental, y los acompañaremos la mañana de hoy en este espacio con el agradecimiento y el apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Departamento del Atlántico, agradeciendo muy especialmente a su secretaria Marcela Dávila y a nuestra gobernadora Elsa Noguera de la Espriella. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño recuento por lo que ha sido esta historia desde los orígenes del territorio en el cual nos encontramos hasta finalmente la constitución del departamento en 1905. Saludamos a todos los que se conectan desde los diferentes rincones de la geografía de nuestro departamento. Para comenzar esta historia la vamos a comenzar en la época colonial. Va a ser una conversación muy coloquial, va a ser una conversación entre amigos para conocer un poco precisamente qué es lo que celebramos hoy 15 de junio de este año. Para comenzar, iniciamos en la época de la colonia, cerca de 1501, cuando don Rodrigo de Bastidas descubre las Bocas de Ceniza y con ello comienza la exploración de los territorios de lo que actualmente es el territorio del Caribe colombiano. Al constituirse en 1533 las primeras provincias, que serían las provincias de Cartagena y las provincias de Santa Marta, básicamente el río Magdalena se traza como un límite natural entre estas dos regiones geográficas, quedando entonces de un lado lo que correspondería hoy a los departamentos de Magdalena, de Cesar y de una parte de La Guajira como parte de la provincia de Santa Marta, y al sur lo que correspondería al territorio del Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y parte de la costa de Nicaragua como parte de los territorios de la provincia de Cartagena. Digamos que nuestro territorio, lo que corresponde al departamento del Atlántico hoy en día, tenemos registros amplios de los primeros asentamientos humanos que hubo en estos territorios, en lo que actualmente es el municipio de Sabana Larga, cerca de La Peña, es decir, tenemos un poblamiento prehispánico en nuestros territorios. Y sobre la capital departamental, sobre Barranquilla, los registros históricos denotan que cerca de 1629 ya habían unos asentamientos humanos aquí establecidos de parte de una encomienda, y aquí comenzaron, a formalizarse o a crearse lo que posteriormente se denominaría el sitio de Libres de lo que sería nuestra ciudad. Durante todo este periodo de la época del Virreinato de la Nueva Granada, administrativamente pertenecimos todo este tiempo a la provincia de Cartagena, como podemos denotar en este plano. Fue un periodo amplio, comprendido entre 1533 y 1810, cuando estamos hablando ya en pleno del inicio de los procesos de independencia en nuestro territorio, en Colombia, en lo que sería actualmente Colombia. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos un mapa de los territorios del estado de la provincia de Cartagena, y evidentemente al hacer un zoom, un acercamiento a este mapa, podemos denotar los asentamientos que tenían lugar en lo que actualmente es el departamento del Atlántico, y podemos evidenciar la ciudad de el lugar del sitio de Barranquilla y la ubicación de poblados como por ejemplo Baranova, Tubará, Juan de Acosta, entre otros. Cuando comienzan formalmente estos procesos de independencia de la provincia de Cartagena, es decir, nos situamos nuevamente en la Nueva Granada, nos situamos en Santa Fe de Bogotá y en los hechos revolucionarios que dan origen, evidentemente, a todo este proceso de independencia de nuestro territorio. Todos conocemos que tenemos un mito fundacional sobre la ruptura del famoso Florero de Llorente el 20 de julio de 1810 en la capital de la provincia del Virreinato de Nueva Granada, en Bogotá, y que la ruptura de esto o esta situación, desencadenó finalmente la firma del acta del Consejo de Administración de la ciudad de Bogotá. Esta situación iba a desencadenar en las demás provincias del Virreinato de Nueva Granada unos procesos de independencia que culminarían o que llevarían a la independencia de Cartagena el 11 de noviembre de 1811, con la firma de su acta de independencia del gobierno español. Siendo claro, nosotros los miembros de lo que hoy es actualmente el Departamento del Atlántico,
territorios de la provincia de Cartagena, pues claramente nosotros también hacemos parte de ese proceso de independencia. Entonces, en 1811, pues también nos independizamos junto con toda la provincia de Cartagena. Comenzaron todos estos movimientos nacionales, las diferentes independencias de las otras provincias de lo que fue el virreinato de la Nueva Granada, y comienza un periodo, digamos, de inestabilidades políticas en nuestro país. Aquí comienza una parte, digamos, de lo que viene siendo un acercamiento mucho más fuerte al papel protagónico que puede jugar Barranquilla o que puede jugar lo que actualmente es el territorio del Atlántico en este proceso histórico. De entendiendo que Cartagena se independiza, es decir, digamos, corta su vínculo con la corona española, la provincia de Santa Marta decide mantenerse realista, es decir, fiel a la corona española. Desde Santa Marta, evidentemente, se pretenden hacer unos ataques o unas retomas, unas conquistas de esa ciudad tan preciosa y tan codiciada como lo fue Cartagena de Indias. Pero este ataque por mar no podía tener lugar. Como todos sabemos, Cartagena por mar es un fuerte inexpugnable, es decir, es muy difícil de ser tomada por mar. Los samarios traman este ataque a Cartagena, pero desde tierra, intentando tomar la ciudad por la retaguardia, por la parte posterior. El intento de hacer esta toma de la ciudad de Cartagena evidentemente implicaría su paso por lo que actualmente es el territorio de Barranquilla, con lo cual el gobierno cartagenero decide establecerse un bastión militar en la ciudad a cargo del comandante Pierre Labatut. Bajo la dirigencia de Labatut, en noviembre de 1811, y comandado por un gran número de barranquilleros, se dirige ese ataque hacia lo que actualmente es Sitio Nuevo, El Palmar y Sitio Viejo, y llegando finalmente a Santa Marta en enero de 1813. Un acto heroico, un acto patriótico. Ese pequeño poblado que en ese momento era Barranquilla, acababa de salvar o acababa de proteger a la capital de la provincia, que en este caso era la ciudad de Cartagena. Tal gesto obviamente merecía ser reconocido, merecía ser exaltado, por lo cual la ciudad alcanza de parte del presidente del Estado soberano, Manuel Rodríguez Torices, el título de Villa Capital del departamento de Barlovento o de Tierra Adentro. Este decreto es expedido el 3 de abril de 1813 y leído en el edificio del cuartel en la ciudad de Barranquilla el 7 de abril de 1813. Es la famosa fecha que celebramos todos como el acto de erección en villa de nuestra ciudad. A la ciudad se le asigna el título de Villa Capital del departamento de Barlovento o de Tierra Adentro. No todo va siendo felicidad en este periodo de la historia. Evidentemente se trama o digamos se da todo el tema de la reconquista española. Pablo Murillo llega hasta las costas de lo que es la provincia de Cartagena, arribando por Sabanilla, y cercano al año de 1815 inicia la retoma de la ciudad. Muchos me preguntarán en estos momentos de dónde se cuenta esta historia de esta guerra o de esta toma o este acto heroico que hizo la ciudad de Barranquilla por la defensa de Cartagena. Y pues bien, en ese mismo acto de declaratoria del 7 de abril se cuenta con la entrega del escudo de armas de la ciudad. Precisamente este escudo, que es el escudo de Barranquilla, ahí podemos encontrar o reseñar un poco este recuento histórico de la batalla que libraron los patriotas barranquilleros. Tenemos 2 cañones de artillería apuntando hacia el río Magdalena, evocando claramente el conflicto bélico con Santa Marta. Tenemos un miembro del batallón Guardia Presidencial, un soldado en custodia del pabellón nacional, que en este momento era la bandera de los 8 estados de la provincia. Y tenemos en la parte superior el lema Premio del Patriotismo, como recordatorio de aquel gesto que tuvo la ciudad o la villa de Barranquilla en la defensa de los territorios de Cartagena. Hay una parte también de la cita textual del acta declaratoria que dice de que sirva de perpetuo honor y gloria a la citada villa de Barranquilla y de ejemplo y justo estímulo a los demás pueblos del estado. Como les mencionaba, hasta este momento, pues ya habíamos mantenido un periodo de independencia. En 1815 se dan los primeros intentos por la retoma del territorio y se da todo el proceso de reconquista
por parte de los españoles de los territorios de la Nueva Granada. Como les decía, Pablo Morillo llega al territorio por las costas de Sabanilla en 1815. Infortunadamente ordena, él llega en junio de 1815 e infortunadamente ordena la destrucción de nuestra ciudad. Barranquilla es incendiada en 1815. Se dice en los diferentes registros históricos que se tienen lugar de que desde las campanas, desde los campanarios de la iglesia de San Nicolás, se anunció la presencia o la llegada de las tropas realistas que estarían tomando el poblado o la villa de Barranquilla. Y después de la caída de la ciudad, con el posterior incendio de la misma, pues estas tropas se desplazan a Cartagena, posteriormente a Bogotá, y ahí prosigue todo este tema de la caída de los procesos de independencia de estas ciudades. Valga la aclaración también que Manuel Rodríguez Torices, que fue quien crea o digamos decreta la erección en villa de la ciudad, es asesinado en el camellón de lo que hoy se le denomina como el camellón de los mártires en la ciudad de Cartagena, a portas o en las puertas de la ciudad. Este incendio de la ciudad en 1815 a manos de Valentín Capmany podría explicar en parte también el por qué en nuestra ciudad no conservamos arquitectura o no conservamos patrimonio de la época de la colonia. Posterior a todo este proceso de la reconquista del territorio español, de la reconquista por parte de los españoles de los territorios de la Nueva Granada, y que comienza y finaliza, con la expulsión de los españoles finalmente, comienzan también todos estos periodos, como les digo, de pronto de inestabilidades administrativas del país. Duramos 12 años siendo la Gran Colombia, 29 años como la Nueva Granada, 2 años como la Confederación Granadina, 23 años como los Estados Unidos de Colombia, hasta que finalmente en 1886 se crea una nueva constitución y es establecida finalmente la República de Colombia. A lo largo de todo este periodo, lo que hoy es el Departamento del Atlántico sigue siendo parte de los territorios del Departamento de Bolívar, del Estado Soberano de Bolívar, de la provincia de Cartagena, pero en general todo este tiempo seguíamos vinculados a este territorio, es decir, Cartagena era de alguna manera nuestra capital. Aquí podemos ver este plano de 1865, un mapa general del estado de Bolívar, en la cual podemos observar el plano que los territorios del departamento del Atlántico, el territorio que actualmente abarca el departamento de Bolívar, el territorio del departamento de Sucre y de Córdoba, pertenecían igualmente a esto que vamos a denominar entonces al Gran Bolívar. La existencia o la dependencia administrativa de Bolívar y a nuestra capital Cartagena no mermó en la ejecución de diferentes obras públicas en el territorio que actualmente conocemos como el Departamento del Atlántico. Por el contrario, tenemos la ejecución de obras como por ejemplo el puerto de Sabanilla, cercano a 1843. Aquí podemos ver diferentes registros gráficos del puerto de Sabanilla en la zona costera de lo que posteriormente sería el Departamento del Atlántico. Y tenemos también que cuando se habilita este puerto para importaciones y exportaciones, comienza ese surgimiento de la ciudad. Tenemos entonces la construcción de esta línea del tren que va a conectar el puerto de mar con el puerto de río en la ciudad de Barranquilla. Ya estaba constituida como tal o elevada a la categoría de ciudad Barranquilla desde 1857. Cuando se hace esta declaratoria como ciudad, se dividen en sus primeros 3 barrios, que viene siendo el centro, el barrio bajo y el sector de San Roque. Ahí nacen los 3 primeros barrios de nuestra ciudad. Tenemos entonces, como les digo, en 1871 esta mega obra de Honisbury Wessel de construcción de la línea del tren entre nuestra ciudad y el puerto el muelle marítimo en Puerto Colombia. El muelle de Puerto Colombia, propiamente dicho, cercano a 1888, que posteriormente va a ser intervenido para revestirlo en concreto Portland y ser inaugurado finalmente también el 15 de junio. En este orden de ideas, lo que tenemos es una ciudad o una ciudad como Barranquilla con un auge económico muy fuerte
con un poder económico que va en ascenso gracias a los sistemas de transporte, ya gracias al muelle de Puerto Colombia, gracias a su muelle fluvial, a su puerto fluvial, gracias a este sistema de conexión del sistema ferroviario que permite la llegada de diferentes inmigrantes a nuestros territorios, personas que llegan con diferentes visiones de progreso, diferentes visiones de cómo poder surgir y cómo poder echar raíces en nuestro territorio. Cambiamos de siglo, finaliza este periodo de tiempo y nos topamos a comienzos de siglo con un suceso muy, pero muy importante, y es la pérdida de Panamá el 3 de noviembre de 1903. La pérdida de Panamá cala profundamente en la dirigencia colombiana porque ve la factibilidad de que muchos otros territorios puedan ser independizados y se pueda seguir fragmentando este territorio nacional. De hecho, hay quienes expresan registros históricos de que la dirigencia panameña estaba haciendo conversaciones con el gobierno en Cartagena para también favorecer todo este tema de la independencia del territorio de la provincia de Cartagena o del Estado soberano de Bolívar. Este temor a la pérdida de más territorio del país que vemos reflejado en este plano. Si ustedes se pueden dar cuenta, los departamentos que anteriormente existían eran absurdamente grandes, eran unos territorios muy grandes y acordémonos también que la geografía colombiana es bastante quebradiza, es decir, teníamos unos territorios muy grandes en una geografía o en unos sectores que a veces era casi inaccesible. Entonces, este tipo de factores lo que podría generar era desencadenar nuevos procesos de independencia en otros territorios. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el Caribe colombiano solo está dividido en dos departamentos. El departamento del Magdalena, conformado por lo que sería actualmente Magdalena, La Guajira y el Cesar, y el departamento de Bolívar, conformado por lo que sería el departamento del Atlántico, el departamento de Bolívar, Córdoba y Sucre. Entonces, el presidente Rafael Reyes crea una ley para poder segregar de estos grandes departamentos unas unidades administrativas mucho más pequeñas, unas unidades administrativas que hagan más eficiente la organización y obviamente la administración del territorio colombiano. Es aquí donde nace o donde se crea la Ley 17 de 1905. Es aquí en su artículo 8 donde se denomina creación del Departamento del Atlántico, conformado por las provincias de Sabana Larga y de Barranquilla del Departamento de Bolívar. Se delimitan estas provincias al territorio que actualmente tiene el Atlántico y se establece, según esta Ley 17 de 1905, que la capital departamental estará en la ciudad de Barranquilla. Entonces, es con este decreto que nace el Departamento del Atlántico, pero al mismo tiempo este decreto establece la inauguración ejecutiva de estos departamentos, de estos nuevos departamentos, en el 15 de junio de este mismo año. Aquí tenemos también la creación de departamentos como Caldas, la creación transitoria de unos departamentos en lo que fue el Gran Santander, entre otros. Y bueno, la creación inclusive, este decreto, esta ley 17 de 1905, es la que establece Santa Fe de Bogotá como distrito capital del país. La gobernación del departamento se crea, el primer gobernador es general Diego de Castro. Para quienes no lo conocen, Diego de Castro es el monumento o la imagen que se encuentra en el Parque de los Fundadores, la imagen de un general con una espada apostada ahí en el Parque de los Fundadores. Él fue el primer gobernador del Departamento del Atlántico y bajo su gobernación evidentemente comienzan a crearse una serie de cambios en el departamento. Dentro de ellos se incluyen, por ejemplo, la modificación o la reforma de la iglesia de San Nicolás de Tolentino para hacer ahora la iglesia de la capital del departamento. El hecho de ser ahora la capital, el hecho de no depender administrativamente de Cartagena, de segregarnos del territorio de Bolívar, comenzó obviamente a generar diferentes movimientos en la ciudad para que todo lo que se hiciese a partir de ahora fuese con esa idea de ser reformado, porque la ciudad ahora era la nueva capital del departamento. Barranquilla tenía demasiadas cosas en las cuales desatrasarse en infraestructura, por lo cual comenzó rápidamente este vertiginoso proceso de reforma de la ciudad.
reformas en parques, en plazas, en edificaciones públicas, entre otros. Esa placa que ustedes pueden ver en la fotografía, esa placa se encuentra en uno de los edificios que bordea la parte posterior de la plaza de San Nicolás y dice, cita, en esta casa se estableció la gobernación del primitivo departamento del Atlántico, 15 de junio de 1905. En esa vivienda fue donde pasó la primera noche nuestro departamento y posteriormente veremos que el departamento pasó diferentes sedes y diferentes procesos. Ya en este censo de 1905 y al finalizar el año, vemos el primer documento del gobierno en el cual se hace alusión al departamento del Atlántico, se establece su capital como Barranquilla, se establece su población, es decir, ya aparece oficialmente creado nuestro departamento en los archivos oficiales de la nación. Y como podemos ver claramente en este mapa de 1905, ya tenemos también definidos los límites de nuestro departamento, ya figuramos en la división política administrativa del país y ya tenemos claramente establecida a nuestra ciudad como la capital departamental. Esto no nos va a durar mucho, esto también es cierto, esto no nos va a durar mucho. Evidentemente, todo este tipo de cosas van a responder a sucesos políticos. Van a darse una Asamblea Nacional Constituyente con la cual revoca en 1908 algunas de las actuaciones políticas que había hecho la presidencia de Rafael Reyes, y dentro de ellos se cambian los nombres de los departamentos por el nombre de sus capitales. Es decir, según este artículo, pasa a ser Departamento del Atlántico para convertirse en Departamento de Barranquilla. Esto va a ser en 1908, manteniendo claramente los límites que ya traía establecido el primitivo Departamento del Atlántico. Entonces, vamos a ver ahora este nuevo mapa de 1908, donde ya también vemos unos primeros intentos de segregación del Estado, del Estado soberano de Bolívar, porque ya vemos que se crea el departamento de Monpós, el departamento de Sincelejo, vemos que el departamento de Cartagena se parte en dos, en parte por Sincelejo, en parte por Monpós, se mantiene el territorio del Atlántico de Barranquilla al norte, se mantiene el departamento de Santa Marta y ahí comienzan a generarse toda una serie de cambios administrativos en la división política del país. En 1909, es decir, un año tan solo después de todos estos cambios políticos y administrativos, finalmente sale del poder Rafael Reyes y el 14 de diciembre de ese mismo año se reforma completamente la división política administrativa del país y se quita tanto el departamento de Barranquilla como el departamento del Atlántico. Administrativamente volvemos nuevamente a pertenecer al departamento de Bolívar. Digamos que la dirigencia barranquillera, que ya había suspirado esos primeros alientos de independencia, no quería volver a estar sometidos nuevamente a un gobierno desde Cartagena o a ser parte nuevamente del departamento de Bolívar. El presidente Ramón González Valencia, aun cuando reforma nuevamente, como les digo, esto y revoca estas medidas, también establece que algunos departamentos pueden seguir funcionando si validan algunas características especiales desde el punto de vista poblacional o desde el punto de vista económico. Es ahí entonces, bueno, y esto también tiene que tener lugar antes de 1910, de abril de 1910. Es aquí entonces donde todo este tema, todo este gobierno que se había creado y toda esta nueva dirigencia del departamento aunan esfuerzos, ¿cierto? Para primero mantener su autonomía, para mantener su creación. Se expide, como les digo, la ley 65 de 1909, en la cual se establecen cuáles van a ser las condiciones para mantener algunos de estos departamentos. Y bueno, pues dada la importancia que ha tomado el departamento del Atlántico con todo el tema del puerto, con todo el tema de la aduana y toda la fuerza que tuvo su dirigencia para no volver a ser subordinados por parte del departamento de Bolívar, Ramón González Valencia, el presidente, sanciona el 14 de julio de 1910 la ley 21,
cuyo único artículo es la restitución del Departamento del Atlántico con los distritos de Barranquilla, Sabana Larga y determinándose nuevamente como capital la ciudad de Barranquilla. Ejecutivamente se inaugura el 7 de agosto de 1910. A partir de aquí, hasta la fecha, ininterrumpidamente, el Departamento del Atlántico ha continuado con su vida administrativa, con su vida política y con su total autonomía de cualquier otro tipo de gobierno, dependiendo únicamente del gobierno central. Entonces ya apreciamos, como les digo, nuevamente en 1910, si se dan cuenta, se vuelve nuevamente a la configuración administrativa y la división política del departamento de Bolívar, anexando nuevamente el primitivo departamento de Sincelejo, anexando primitivamente el primitivo departamento de Monpós, y el departamento del Magdalena vuelve a tener los límites que conocemos, incluyendo el Cesar, la Guajira y el departamento del Magdalena propiamente dicho. Como les decía, a nivel administrativo, el Departamento del Atlántico ha estado en diferentes sedes, ha utilizado diferentes sedes, comenzando por los locales que se encontraban en la parte baja de esta edificación, ubicada en la plaza de San Nicolás de Tolentino. Este edificio se encontraba a un lado de la iglesia y ahí en sus primeros locales de la planta baja funcionó por un tiempo la gobernación del Atlántico en este periodo comprendido entre 1921 en 1910, a 1921. En 1921 se compra el departamento, hace la adquisición de un inmueble de propiedad del señor Víctor Dugán, en el cual establece su primer palacio de gobierno departamental, ya oficialmente, es la primera sede formal de la Administración Central Departamental. Este edificio se encuentra ubicado en la calle de San Blas con el callejón Ricaurte, esto es en la actual nomenclatura, calle 35 con la carrera 39 en el centro histórico de nuestra capital. Ahí podemos ver algunas fotografías como la guardia de la policía haciendo honores al Palacio de Gobierno Departamental, y esta también es la misma fotografía del mismo día, pues desde otra esquina, de otro ángulo de esta edificación. Este edificio es reformado cerca del año 1928, dándosele la forma que todos conocemos actualmente. Se le suprime el tercer piso, se hace una reforma integral de la fachada, en la cual, pues como les digo, arquitectónicamente tiene lugar el edificio que actualmente conocemos como el Centro Cultural Museo del Atlántico. Esta sede de la gobernación va a ver nacer importantes entidades para nuestro departamento, dentro de ellas una de las más recordadas, que es la Biblioteca Departamental del Atlántico. La Biblioteca Departamental fue creada en 1921. Es de las instituciones del departamento más antiguas y en activo del sistema de entidades de la gobernación del Atlántico. El próximo año va a cumplir 100 años de haber sido inaugurada o activada mediante decretos de la gobernación. Inició su funcionamiento primero en la primera planta de este Palacio de Gobierno Departamental y posteriormente pasaría a funcionar en su propia edificación aquí en el Parque Centenario frente a la iglesia de San José. Y aquí mismo, en este edificio de la gobernación, será sancionado la Ordenanza 35 de 1940. La Ordenanza 35 es una de las más importantes para nosotros porque va a crear todo el sistema cultural, educativo, científico e institucional del Departamento del Atlántico. Esta Ordenanza 35 va a crear y a unir las fuerzas académicas de más de 18 instituciones, dentro de las cuales se encuentran los colegios Barranquilla para varones y de señoritas, va a vincular oficialmente la biblioteca departamental, va a crear el Liceo Ateniense del Atlántico, el Instituto de Educación Física que funcionó en el Estadio Municipal Romelio Martínez, va a vincular o a crear el Museo del Atlántico, la Escuela de Bellas Artes, el Instituto Industrial del Atlántico y todo un conjunto de entidades que muchas de ellas aún subsisten, y vamos a hacer este importante legado educativo y cultural para nuestro departamento. Si quieren conocer más acerca de este legado de la Ordenanza 35 de 1940, los invitamos esta noche a que visiten la página web del Archivo Histórico del Atlántico, www.archivohistoricodelatlantico.com,
para conocer este legado educativo y cultural de la Ordenanza 35, proyectada por un visionario como lo fue Julio Enrique Blanco, fundador en 1946 de la Universidad del Departamento del Atlántico. Entonces, ahí tenemos que en el antiguo Palacio de Exposición de Productos Nacionales se ubicó el Museo del Atlántico, entendiéndose este como un ente rector de todas las políticas institucionales, académicas, científicas del departamento. Como les mencionaba, esta ordenanza creó la Escuela de Bellas Artes, que funcionó también aquí en este Palacio de Exposición de Productos Nacionales. Creó instituciones como la Escuela Industrial del Atlántico, que hoy todos conocemos como la famosa ITIDA, que se encuentra en la autopista al aeropuerto. Ya se trasladó de aquí al sector de la avenida Boyacá, en el sector de la autopista al aeropuerto. Y esta ordenanza sería la semilla que daría origen en 1946 a la creación de la Universidad del Atlántico. Lo que se hizo fue vincular a la universidad algunas de estas dependencias que habían sido creadas mediante la ordenanza número 35. El departamento avanza en su constitución. Estamos hablando que a esta época apenas tenía, si acaso, unos 36 años de constituido. Y el departamento, la nación, como ratificación a la constitución definitiva del Departamento del Atlántico y proyectando sus primeros 50 años de existencia, emite la Ley 27 el 12 de noviembre de 1949, donde primero ratifica definitivamente la creación del Departamento del Atlántico, celebrando estos 50 años de vida jurídica del departamento, organiza todo este comité de las bodas de oro que se van a celebrar del departamento y le asigna unas partidas presupuestales para la construcción del nuevo Palacio de Gobierno Departamental o el edificio departamental del Centro Cívico, que comienza a ser construido en la calle 40 con carrera 46, donde actualmente conocemos el edificio de la Gobernación. Entonces, ahí tenemos este Palacio de Gobierno Departamental construido en 1966, que se une junto con el edificio nacional y el edificio municipal donde funciona la alcaldía y configura el centro cívico de la ciudad. Y en el caso del antiguo Palacio de Gobierno Departamental, este es intervenido y es convertido en el Centro Cultural Museo del Atlántico, en el cual funciona, además del Museo del Atlántico, unas galerías de arte y las sedes de la Secretaría de Cultura, Patrimonio de nuestro departamento. Así que, muy brevemente, esto es un recuento de lo que ha sido la historia de nuestro departamento, el por qué hoy, 15 de junio, celebramos estos 115 años de existencia de vida jurídica del Departamento del Atlántico. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a esta transmisión de la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Aquí vamos con algunos saludos de algunas personas que nos saludan desde Aguada de Pablo, desde el embalse del Guájaro. Acá nos están saludando desde el sur del Atlántico, desde la capital mundial de la ciruela, desde la Campeche, el corregimiento de Campeche, Palmar de Varela, entre otros. Juan de Acosta, agradecemos a todas las personas que se han conectado a esta transmisión de la Secretaría de Cultura y Patrimonio. Los invitamos a seguir siendo partícipes de estos actos que ha planeado la Gobernación del Atlántico para celebrar estos 115 años de la creación de nuestro departamento. En la noche de hoy tendremos también diferentes actividades y un concierto virtual de nuestra banda departamental de Baranova. Agradecemos este espacio, la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, a la gobernadora Elsa Noguera y a la secretaria de Cultura, Marcela Dávila. Los invitamos a seguir manteniéndose en casa, a disfrutar toda la programación cultural que les ofrece la Secretaría de Cultura, Patrimonio de nuestro departamento. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, director del Archivo Histórico Departamental, que les desea un feliz resto de día.